tras ver las imágenes de Begoña Gómez de ayer en el Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español y el gran cariño y el fanatismo que se está creando alrededor de su figura, he llegado a preguntarme, ¿y qué pasaría si estuviera o cayera en alguna lista electoral de alguna comunidad autónoma o de algún ayuntamiento? ¿Por qué no? ¿Sería posible? ¿Sería viable? Y planteándomelo, he llegado a la conclusión, uy, qué interesante podría ser aprovechar precisamente esto que ha visto ayer, este tanteo que ha hecho ayer Pedro Sánchez para, ¿por qué no?, meterla en política y así conseguir aforarla. ¿Qué te parece la idea? ¿Y si el Partido Socialista Obrero Español, y si Pedro Sánchez, y si el gobierno tuviera un plan para salvar a Begoña Gómez, cuál podría ser? ¿El aforamiento? Bueno, tampoco creo que sirva de mucho porque ya está siendo imputada, plurimputada, 4 delitos. Pero qué duda cabe de que la entrada en política de Begoña Gómez cada vez está más cercana y tenemos casos parecidos en los que precisamente algunos políticos han metido a su mujer para o bien continuar con el desfalco del Estado o bien seguir beneficiándose de toda una serie de privilegios. Por ejemplo, seguir siendo inquilino de la Moncloa. ¿Por qué no? Y ojo, que todo esto ocurre el día en que Joe Biden decide indultar ¿a quién? A su propio hijo. ¿Qué te parece la cosa? Así que vamos a analizar todo esto porque no sé si hay gato encerrado, pero cada vez lo tengo más claro. Begoña Gómez saldrá próximamente en política. Venga, vamos con el vídeo. Esta era la triunfante entrada de Begoña Gómez, que como ves es además la primera que se aplaude a sí misma. Lo puedes estar viendo aquí, su entrada triunfal, como ella se autoanima, siendo la primera en aplaudir y contagiando a los demás. Este es como Félix Bolaño que decía que se felicitaba a sí mismo, ¿no? Pues esto es lo que hemos visto sobre Begoña Gómez, una entrada triunfal y una gran cantidad de gente que nutre mucho cariño hacia ella. Tan es así que creo que hay una operación que plantea precisamente hacer palanca en victimizarla con el fin de atraer, catalizar el cariño y la empatía de las personas más sensibles y más lábiles mentalmente, emocionalmente, dentro de la esfera socialista. Conseguido esto, creo que no sería muy difícil que Begoña Gómez cayera en cualquiera de las listas, o bien a nivel de ayuntamiento, o bien a nivel regional, o por qué no, a nivel estatal, con las próximas elecciones generales, obteniendo incluso un escaño de diputada. ¿Por qué no? ¿Crees que no sería viable? ¿Y crees que Pedro Sánchez no sería capaz incluso de nombrarla como ministra de algo en algún momento, siendo él presidente? ¿Crees que esto podría no pasar? ¿Sería una anomalía democrática? En fin, yo te lanzo una serie de preguntas, cuestionamientos, pero creo que si algo ha demostrado Pedro Sánchez en su existencia en la política es que puede convertir lo imposible todo, incluso lo más deplorable a nivel estético, ético o moral. Así que no me cabe la menor duda de que esto no solo sea posible, sino que muy probablemente va a ocurrir. El hecho de aforarla tampoco supone mucho, porque ya está siendo investigada, salvo que la justicia vaya más lenta, pues creo que no va a pasar que se tenga que pedir suplicatorio al Supremo. No sé cómo funcionan estas cuestiones cuando alguien ya está digamos, bajo juicio, ¿no? Está enjuiciado, está imputada, ¿no? Investigada. Por tanto, bueno, dudo de que aún teniendo un aforamiento esto condicione algo para el futuro de Begoña Gómez. Sí que es cierto que podría condicionar a la opinión pública y dificultar un poquito más las cuestiones judiciales si es que la justicia se ralentiza o no va suficientemente rápida. Pero qué duda cabe que después de escuchar a Antonio Naranjo en el Centinela, en el plan de Pedro Sánchez ya no está la pelea por el poder, sino la lucha para no acabar en la cárcel. Y posiblemente esta lucha se extienda, antes que todo, ¿a quién? A su mujer, que es la primera imputada, la que más rápidamente puede caer. Si el hecho de conseguir un cargo político, un aforamiento o cualquier otra condición que pueda ralentizar o entorpecer la justicia puede causarle algún tipo de ventaja, no dudemos en la posibilidad de que aprovechará esta oportunidad.
Y esto decía precisamente Antonio Naranjo al respecto. En lugar de dar explicaciones a cada uno de los casos, perfectamente documentados, pues practican el victimismo y exigen una especie de acto de fe universal para que todo el mundo crea en lo que dicen, aunque no digan nada. Porque son ellos, Napoleón Sánchez y sus sufridos ministros, víctimas de la ultraderecha y de la fachosfera. Y todo ello encima, mientras se confirma una operación mafiosa, con todas las letras, urdida desde la Moncloa para destruir a Isabel Díaz Ayuso. Vamos, que no tenemos un gobierno, lo que padecemos es una mafia. Tienen ya el hocico en el PSOE sanchista, que es una secta, de dedicar el Congreso Federal de Sevilla, aquí, el coro rociero, dando palmitas a todo lo que diga el patrón. Bueno, pues dedicárselo, esta reunión de la secta, a Chávez y a Griñán, a los culpables de los ERE, anulados por Sánchez y por Pumpido, por el comando del Tribunal Constitucional, en otra de sus cacicadas. De Sevilla, Sánchez saldrá más endiosado, más mentiroso, más peligroso y más dispuesto a rematar la jugada de sobrevivir a cualquier precio. Alguien que es capaz de utilizar los recursos del Estado para destruir de manera siciliana a Isabel Díaz Ayuso es capaz de todo. Porque, miren, probablemente, y esto es una confesión, Sánchez ya no está peleando por mantener la presidencia. Quizás Sánchez está peleando, sobre todo, por no acabar en la cárcel. Fíjate lo que dice Antonio Naranjo y no me cabe la menor duda de que la posibilidad de que Begoña Gómez, si esto puede servir para que Pedro Sánchez no acabe en la cárcel, tenga que entrar en política, pues lo hará. Bien, pero además esto no es nuevo. Hay muchas parejas en el mundo de la política española y también occidental en general que han pasado por los mismos cauces. Y algunas eran precisamente para seguir con sus delitos, con sus corruptelas y no acabar en la cárcel. La más llamada, la más clara y evidente de todas, el matrimonio Kirchner. Cristina Kirchner, que sucedió a Néstor Kirchner, que se enriqueció hasta 40 veces más en su patrimonio después de haber sido presidente de Argentina. Y Cristina Kirchner, obviamente, pasó a disputar la alternanza en la presidencia de Argentina precisamente para seguir tapando todas las corruptelas de este señor. También tenemos el intento de Hillary Clinton, pero no surtió los efectos. Y ahora viajamos hacia un nuevo intento con Michelle Obama. En España hemos tenido al matrimonio Aznar-Botella. La señora Botella, consorte del presidente Aznar, llegó a ser alcalde de Madrid, un puesto importante, aunque nunca dio el salto a la política española, a la política nacional, y desde luego no lo hizo con afán de mantener determinados intereses personales que se habían convertido en cuestiones de Estado, como ocurrió con el matrimonio Kirchner. Bien, así que sí que tenemos opciones, sí que tenemos históricos, aunque no al nivel de Pedro Sánchez, que, sin embargo, pues en la eventualidad de meter a su mujer en política, la utilizaría como peón. Pero cuidado que, hablando de políticos, hablando de indultos, tal como has escuchado de Antonio Naranjo, y hablando de corruptelas, tenemos la última noticia que Joe Biden, antes de finalizar el mandato, de una manera casi lo menos polémica posible, ya no tiene nada que perder, ha decidido indultar a su hijo que se veía ante una condena de más de 40 años de cárcel. Joe Biden decía esto hace unos meses. Nadie está por encima de la ley, refiriéndose precisamente a la condena de su hijo. Pero claro, en aquel momento Biden, el 1 de junio, le estaba disputando la presidencia a Donald Trump. Tenía todo el interés. Pero ahora, puesto que no tiene nada que perder, decide indultar a su propio hijo. Aquí tenemos el ABC, que lo titula Biden indulta a su hijo antes rompiendo su palabra. El hijo de todavía presidente de Estados Unidos se enfrentaba a una posible condena de 42 años de prisión por fraude fiscal y tenencia ilícita de armas. Su padre había prometido no interferir en la labor de la justicia, pero se retrata al final de su mandato. ¿Qué es lo que creo que pudo haber ocurrido aquí? Que Hunter por Donald, en el sentido de que posiblemente esto, en el fondo, si no ha sido una toma de decisión unilateral, tal vez podría ser un acuerdo entre Joe Biden y Donald Trump para que, por un lado, se indulte a su hijo y por el otro, se relaje toda la presión que hay a nivel judicial, precisamente en contra del nuevo, recién electo, presidente de Estados Unidos. Veremos en qué queda la cosa, pero qué duda cabe de que la élite política se la gasta como quiere y como desea
para seguir manteniendo sus privilegios. Y esto no sucede solo en España. Has visto casos. Argentina, Estados Unidos, incluso la que llaman la mayor democracia del mundo. Al final, no es exenta de corruptela. ¿No lo será entonces también la democracia sanchista? En fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Begoña Gómez dará el salto a la política? ¿Sí, no? ¿Y cómo será? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.